y la intención es de esta conversación es que ustedes tengan un mayor conocimiento de, de cómo funciona nuestra mente, cómo funcionan nuestras emociones y que esto les sirva de recursos para poder eh, manejar dificultades que no solamente que las estamos atravesando ahora, sino que son parte de la vida misma, ¿no? Entonces les voy a compartir las imágenes. En una manera muy simple, ¿qué significa la inteligencia emocional? ¿De qué nos va a servir lo que es el desarrollo de la inteligencia emocional? En realidad es algo que todos tenemos y que podríamos eh, tener un mejor manejo de ella en función a que entendemos cómo funciona nuestra mente, cómo se generan y cómo funcionan nuestras emociones, y que con ello vamos a poder tener un mejor entendimiento de lo que está pasando y de nuestras reacciones frente a los estímulos, y esto nos va a permitir un mejor resultado a la hora que tenemos que lidiar con alguna dificultad. Eso es más o menos en simple lo que es la inteligencia emocional. En realidad es una capacidad innata y que puede desarrollarse de una mejor forma dependiendo de la formación de nuestra personalidad en la infancia. Sin embargo, en el proceso de maduración que todos atravesamos, vamos adquiriendo a través de las experiencias nuevos recursos y herramientas para un mejor manejo de ellas. Entonces, este es un punto importante que quiero mencionar. Toda la vida nos han dicho de que el ser humano es un ser racional. Y por supuesto que tenemos capacidad de razonar, pero por naturaleza somos emocionales, ¿no? Por instinto somos emocionales, sino que aprendemos a razonar. Y vamos aprendiendo con la experiencia a través del razonamiento cómo podemos tener un mejor manejo de nuestras emociones. Entonces, en ello más o menos se basa lo que estamos hablando. Yo le voy a explicar un poco sobre las emociones, sobre los sentimientos y cómo yo puedo hacer conciencia adecuada de ellas y por resultado tener una mejor comprensión y una mejor acción frente a ello. Esto es un dato curioso, ¿no? Conforme vamos creciendo, cómo vamos cambiando, ¿no? Los niños tan espontáneos, tan naturales, expresan sus emociones y viven el presente de una manera libre y tranquila, sin conciencia de riesgos, sin presión de responsabilidades, pero conforme van creciendo y van adquiriendo conciencia de cómo es nuestra vida, esos pensamientos, que a veces algunos de ellos pueden ser irracionales, van censurando nuestra espontaneidad y nuestras expresiones emocionales adecuadas. Entonces, para sumar un poco lo que he dicho, creemos, ¿no? Como pensamos que somos racionales, siempre creemos que tomamos decisiones en función a la razón, ¿no? Analizamos, calculamos y finalmente decidimos. Y creemos que ha sido algo totalmente racional, pero aunque parezca increíble, hay una gran influencia y muchas veces al final la decisión que se toma tiene que ver por una cuestión emocional, ¿no? Por experiencias anteriores, por preferencias, por sensaciones, termina inclinando la balanza. Entonces, eso en realidad no es que sea malo, es nuestra naturaleza, pero en ciertas situaciones sí nos debería servir ser conscientes de ello para evitar que cuando tenemos que tomar una decisión muy importante sea la emoción que a veces nos puede nublar, que termine llevándonos a una decisión equivocada, ¿no? Esta imagen que ustedes ya conocen acerca de la evolución del ser humano,
más o menos grafica 4 o 5 millones de años de evolución. Y en las últimas dos imágenes de la derecha está prácticamente lo que somos hoy, ¿no? El Homo sapiens y el Homo sapiens sapiens. ¿Por qué leemos esta imagen? Porque las últimas dos etapas del desarrollo del ser humano equivale al 0.05 de la línea de tiempo de evolución. Quiere decir que tenemos un gran componente de funcionamiento de nuestra mente, de nuestras emociones, que son instintivas, ¿no? Que son algo que son automáticas, que no nos damos cuenta. Y eso es lo que generalmente nos puede llevar a ciertas reacciones poco adaptativas, inadecuadas frente a situaciones de amenazas, de riesgo. Entonces, por eso que les mencionaba que somos emocionales, porque hay muchas reacciones como el miedo, ¿no? La ansiedad, que surgen espontáneamente y generalmente a veces le preguntamos a la persona por qué estás ansioso, por qué estás triste, y la respuesta es: no lo sé. ¿En qué estás pensando? No estoy pensando en nada, pero no me siento bien. Es una respuesta automática que puede tomar un poco de trabajo, pero sí se puede lograr que la persona logre entender haciendo conciencia y con ello poder manejar mejor lo que está pensando y como resultado cómo se está sintiendo. Hablando de miedo, ¿no? Los niños a veces ni siquiera es que tenga que haber visto una película de terror. El niño, por naturaleza, tiene miedo a la oscuridad, ¿no? Y no es que esté pensando en un fantasma, a veces simplemente no quiere la oscuridad. Y tiene que ver pues con nuestra evolución, ¿no? Y así hay un montón de estímulos que a veces no podemos entender el por qué, ¿no? Nos generan una respuesta, ¿no? Y está en nuestros genes. Entonces, primer punto, ¿qué cosa es una emoción? Todos saben lo que más o menos se siente, ¿no? A través de una emoción. Pero la emoción tiene que ver con lo que les estoy explicando, que es algo automático, muchas veces instintivo, inconsciente, y es una sensación rápida, ¿no? Aguda. Es decir, yo estoy cruzando la pista y escucho el sonido de la bocina de un auto, y aguda, de una forma abrupta, voy a sentir miedo, ¿no? Es más, ni siquiera he volteado a mirar el auto. Todavía no me he dado cuenta a qué distancia está, pero ya hubo una reacción. Es muy intensa, ¿no? Y dura poco tiempo. Es decir, una vez que yo ya llegué a la otra acera, ya me doy cuenta de que estoy seguro, baja un poco la adrenalina y se va el temor, ¿no? Las emociones, como les explicaba, no son aprendidas. Yo puedo cargar a un bebé y lo puedo intentar hacer caer en los brazos para cogerlo otra vez, y ese simple movimiento de caída le va a generar una reacción emocional, ¿no? Sin que él lo haya tenido que aprender. Tiene un componente biológico, ¿no? Hay una estructura inclusive ya neuroanatómica que genera vías automáticas de respuesta. Tienen rostro, ¿no? Hay una expresión en nuestro rostro. Cada emoción tiene una fase que tampoco necesitamos que nos las enseñen. Por ejemplo, ahí hay el ejemplo, ¿no? De que una persona ciega de nacimiento, que nunca ha visto a una persona expresando el miedo en su rostro, sin embargo, cuando el ciego tenga miedo, lo va a expresar. Va a tener la expresión facial del temor, ¿no? Igual es un niño pequeño, ¿no? Todavía no entiende el lenguaje y sin embargo podemos darnos cuenta qué está sintiendo a través de su expresión, como que ellos también pueden entender a través de nuestras expresiones que de repente algo no anda bien, ¿no? Tiene una reacción física, quiere decir que la emoción, para que la emoción se sienta, se tiene que sentir en el cuerpo.
El ejemplo que ponen es como la cuerda de la guitarra. Yo toco la cuerda, pero si la cuerda no está colocada en la guitarra y no tiene resonancia en la caja de madera, no funciona la cuerda. Solamente a través de la vibración es que se va a poder expresar el sonido. Igual es una emoción. Para poder sentirla y darme cuenta que está presente, mi cuerpo tiene que vibrar, tiene que haber una respuesta. Es decir, se acelera la respiración, se acelera el ritmo cardíaco, la temperatura corporal cambia, ¿no? Una serie de cuestiones automáticas. El miedo es quizás la emoción más temprana, instintiva y necesaria. No creemos que el miedo es malo, pero el tener miedo no es malo. El tener miedo es necesario. Entonces, hablando de este tema, por ejemplo, que mencionas acerca del COVID, tenemos que tener miedo en cierto punto, ¿no? Porque si es que yo no tengo miedo a una amenaza, no voy a reaccionar, no me voy a proteger, no me voy a poner a pensar qué es lo que debo hacer para afrontar la situación. Entonces, el miedo en sí como emoción no es mala, ¿no? Otra cosa es hasta qué momento, en qué intensidad, en qué contexto se presenta la emoción. Eso ya puede generar la diferencia entre la normalidad o lo que no es normal, ¿no? Los animalitos tienen ese mecanismo de defensa. Algunos animales, para protegerse frente al miedo, se paralizan y simulan el estar muertos, y el animal que los está atacando de repente va a desistir de comérselo, ¿no? Y los humanos tenemos también esa reacción de paralizarnos. A veces cuando estamos muy asustados, nos paralizamos. No nos paralizamos físicamente, pero sí nos paralizamos en el sentido de que no sabemos qué hacer, no tomamos una decisión y estamos entrampados en la dificultad, ¿no? La ansiedad está relacionada con el miedo. Es como que un miedo pequeño, porque tiene el mismo significado, ¿no? La ansiedad se presenta frente a una amenaza. Cuando identificamos que hay una amenaza, un riesgo, nos sentimos ansiosos. Y la ansiedad también, hasta cierto punto, es necesaria y es buena, ¿no? Porque esa inquietud nos saca de nuestra tranquilidad, de nuestra comodidad, y esa incomodidad nos lleva a evaluar, ¿no? Y analizar cuáles son nuestras posibilidades para poder sortear lo que está sucediendo. Ahora, ¿y qué esas son emociones? Pero ¿y qué cosas son sentimientos? Los sentimientos, a diferencia de las emociones, duran más. No son una reacción inmediata y que desaparece cuando el estímulo ya no está. El sentimiento se mantiene. Si yo le tengo rechazo, asco, por decir a una cucaracha, siempre se va a mantener, ¿no? Siempre va a estar ahí. Si yo le tengo amor, cariño a una persona, ese sentimiento se va a mantener, así no haya el estímulo, así la persona no esté frente a mí. No puedo no verla durante 2 años y la sigo queriendo, ¿no? El sentimiento, de diferencia de la emoción, se entiende, se piensa, es consciente. No tiene que haber un procesamiento cognitivo, ¿no? Entender el significado de lo que esta situación tiene para mí, ¿no? Entonces ahí tenemos ejemplos de sentimientos como el amor, la culpa, la vergüenza, ¿no? El odio, etcétera. Es para que entiendas cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento. Entonces, no hay sentimientos y emociones buenas o malas, ¿no? No es que la pena sea malo, ¿no? No es que la culpa sea mala. También la culpa puede ser necesaria, ¿no? Si yo no siento culpa, como un psicópata, ¿no? Sigo haciendo daño y
no tengo esa necesidad de cambiar producto de la culpa, ¿no? De aprender la experiencia. Entonces, todo depende del contexto, ¿no? Si es que hubo el temblor, como lo que hubo unas semanas, y yo sigo con miedo al día de hoy, eso no es normal, eso no está bien, no es sano. Pero sí tengo que tener miedo en el momento del temblor. Y de repente esa noche, ¿no? Porque no voy a hacer que se presente una réplica, entonces tengo que estar alerta, tengo que estar ansioso, tomar mis precauciones. Entonces, el mismo estímulo, ¿no? Depende del cómo se presenta, ¿no? Hoy sí está bien que tenga miedo. De aquí a un mes no está bien que siga teniendo miedo. Entonces, depende de cómo se presenta, ¿no? Esta imagen se las presento para poder explicar y que se pueda entender mejor cómo funciona nuestra mente. El ABC significa cómo es el proceso mental, ¿no? El procesamiento. Previo a la figura A, tenemos un estímulo, ¿no? Como les mencioné, el temblor. Yo estoy acá conversando con ustedes y escucho el sonido de la vibración de las ventanas, siento corporalmente que se mueve la mesa, inmediatamente mi mente, de una forma inconsciente y automática, procesa y saca una conclusión. Hoy hay temblor, ¿no? Entonces, eso es lo primero que se genera, un pensamiento, una idea, un concepto. Pero finalmente eso no es lo más importante, sino lo importante va a ser lo que para mí significa el temblor, ¿no? Porque para mi compañero que puede estar a mi costado, el temblor puede significar otra cosa. Para mí puede significar un gran peligro, ¿no? Me voy a morir porque en los temblores a veces evolucionan a terremotos y en los terremotos la gente muere. Entonces me voy a morir. Entonces entro inmediatamente en mucho temor. En cambio, mi amigo que está al costado me dice, oye, tranquilo, es un temblor, ¿no? Y lo analiza. No todos los temblores evolucionan a un terremoto, y así sea un terremoto, estamos en una estructura adecuada, un buen terreno, y las recomendaciones son salir despacio o protegerse debajo de una buena estructura. Entonces, son dos conceptos distintos frente a un mismo estímulo, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que para mí significa lo que estoy viviendo, va a venir B, que es la respuesta emocional. Yo estoy muy asustado y mi amigo está tranquilo. Quizá está alerta, pero no está en mucho temor. Y dependiendo de lo que sentimos, actuamos. Yo salgo corriendo y de repente me tropiezo en las escaleras y termino peor por lo que me rodé las escaleras, y él sale caminando despacio o se queda bajo una viga, ¿no? Entonces, funciona así. Primero pensamos, producto de lo que pensamos y la creencia, el significado que tiene para mí, sentimos, ¿no? Y finalmente, producto de lo que hemos pensado y de lo que hemos sentido, actuamos. Pero por naturaleza, como somos muy emocionales, lo que nos damos cuenta y hacemos conciencia es lo que estamos sintiendo, porque lo sentimos en el cuerpo. Tengo miedo, ¿no? Tengo miedo, riesgo, peligro, corre. Pero no nos hemos detenido a pensarlo. ¿Pero por qué? A ver, ¿pero por qué voy a correr? ¿Pero por qué tengo tanto miedo? ¿Qué significa esto para mí? Yo no pretendo que alguien frente al temblor se ponga a analizarlo, ¿no? Eso es algo que poco a poco uno puede ir adquiriendo. De repente, después que pasó la experiencia difícil, ¿no? Uno se sienta y mira atrás y dice, oye, ¿por qué me asusté tanto? ¿No? ¿Qué pasó? ¿En qué pensé? ¿No? ¿Qué significó esto para mí? Eso poco a poco me puede ir ayudando a conocerme mejor, a entender mejor cómo yo funciono emocionalmente, cuáles son mis creencias, mis pensamientos, cuestionarlas, porque cuestionarlo es bueno hasta cierto punto, y con ello de repente voy a tener mejores respuestas. Por ejemplo, yo tengo actualmente en psiquiatría tenemos un incremento significativo de pacientes, ¿no? La consulta se ha incrementado en poco más del 30%, producto del COVID.
Y lo que vemos mucho es que la persona está con miedo, está ansiosa, y cuando uno le pregunta, ¿pero por qué tienes tanto miedo? Es que tengo miedo a enfermar y morir, ¿no? Pero es que estás todo el tiempo en la calle, no estoy en mi casa. Entonces, ¿por qué habrías de enfermar? Entonces se le invita a que la persona lo razone, ¿no? Tú te proteges, tú tomas las medidas que te han recomendado, estás vacunado, eh, analízalo, piénsalo, ¿no? Y la persona en ese momento, por sí misma se dice, sí, yo sé que en realidad no debería tener miedo, pero me gana, tengo miedo. Es la respuesta emocional que surge, ¿no? Y lamentablemente la persona no lo sabe que debe hacerlo, o no lo logra, pero no hace ese ejercicio de tratar de enfocarse en lo que está pensando. A ver, ¿por qué? ¿Por qué me asustó tanto? No debería en realidad tener miedo. Ya me lavé las manos, nadie ha salido a la calle durante los últimos días, ¿no? Sé qué es lo que debo hacer afuera, entonces debería estar más tranquilo, ¿no? Entonces, perdón, aquí les puse entonces abajito de letra A al final los pensamientos racionales y irracionales. En el ejemplo del temblor, mi amigo que lo manejó mejor, ¿no? Que lo analizó mejor, eso vendría a ser un pensamiento racional. Y mi reacción, inadecuada, desordenada, obedece a un pensamiento irracional. Entonces, ¿qué cosa es un pensamiento racional? O sea, el pensamiento X frente a cualquier situación es una creencia que yo tengo, ¿no? Es algo que he aprendido, que me han enseñado. Por ejemplo, de pequeño mi mamá me decía, no, la gente es mala, no debes confiar en nadie, solamente en tus padres, en nadie más. Eso queda como un aprendizaje muy básico, y de repente eso me puede traer problemas de grande, ¿no? Entonces, ¿por qué la gente sería mala? Yo y ahora de adulto me hago la pregunta, ¿no? Entonces, si es que para que ese pensamiento sea racional, yo tendría que tener una manera de demostrarlo. Tiene que haber un fundamento, una base. No porque me lo dijeron, no porque se supone o porque yo creo, no porque mi amigo, la vecina, por ser muy confiada, le fue mal, ¿no? Eso es irracional, ¿no? En la experiencia de otros, mira, me han dicho, yo no puedo decir la infusión de limón cura resfrío, ¿no? De repente sí, ¿no? Pero para yo poder afirmarlo como una verdad, tengo que demostrarlo. Y si tiene que haber evidencia, si es evidencia científica, aún mejor, ¿no? Entonces, mira, se hizo un estudio en 1000 personas y los resultados fueron estos, se demostró que sí. Entonces yo sí lo puedo afirmar. Pero si es que no tengo ese fundamento, me puedo estar equivocando. Entonces, esto es importante entenderlo, porque mientras más racional yo sea, o sea, no hay alguien que sea 100% racional en sus pensamientos, pero mientras más me acerque a la racionalidad, mis respuestas emocionales van a ser más sanas y mis conductas también. Pero mientras más irracional yo sea, más bien mis emociones van a ser negativas, ¿no? Voy a tener más tendencia a la ansiedad, al miedo, a la tristeza, y mis conductas van a ser disfuncionales, ¿no? Esta pintura se las he presentado simplemente para ponerles un ejemplo de lo que estamos hablando, de cómo mi inteligencia emocional me podría ayudar a una mejor respuesta frente a las situaciones. Imaginemos que yo voy caminando por la calle y una buena amiga que yo tengo, que no veo hace tiempo, está en su ventana, y cuando paso por el frente me comienza a insultar. Me dice todos los insultos, de lo más terribles. De repente hasta me arroja algo. Probablemente mi respuesta va a ser, lo voy a sentir cólera, ¿no? O me están agrediendo. Y de repente le voy a responder mal. También a ella, ¿no? Oye, ¿por qué me atacas? ¿Por qué me insultas? Me voy muy enojado. ¿Por qué? Porque estoy estableciendo un significado de lo que eso tiene para mí. Ella es mi buena amiga, yo nunca he tenido problemas con ella, yo le he ayudado en tantas cosas, por decir,
¿Y por qué se comporta así conmigo? Pues entonces me siento agredido, me siento ofendido, me molesté. Pero imaginemos que la misma amiga me tira igual la misma piedra y me dice los mismos insultos desde la ventana, pero la ventana ya no es la ventana de su casa, sino de repente es la ventana de un hospital psiquiátrico. Es la misma situación. Yo creo que ninguno de ustedes se va a enojar, ¿no? Más bien van a comprender y de repente les va a generar tristeza, ¿no? Entonces, qué importante es entender las cosas, ¿no? Porque alguien que se porta mal conmigo no necesariamente quiere decir que me quiera agredir, ¿no? Le puede estar pasando algo. Entonces, a eso le llamamos inteligencia emocional, el manejo de mis emociones en función a que me doy cuenta en qué estoy pensando, ¿no? Y esto es un punto aparte de lo que hemos estado hablando. Esto se los presento para entender cómo es que, producto de cómo pensamos, de las creencias que tenemos, adoptamos actitudes que a veces se arrastran toda la vida, ¿no? Este dibujito lo que representa es nuestra atención. O sea, tenemos tres tiempos, ¿no? El presente, el pasado y el futuro. Y nosotros podemos dirigir nuestra atención al presente. Por ejemplo, yo ahorita creo que estamos preferentemente atentos al presente para entender lo que estamos hablando, ¿no? Aquí, ahora, en este momento. Pero también mientras que estamos hablando, yo puedo dirigir mi atención al pasado, ¿no? Que almorcé ahora temprano, ayer donde estuve, ¿no? O rápidamente me acuerdo de algo que me dijeron. Y también la puedo dirigir un poco al futuro, ¿no? De aquí tengo que hacer tal cosa, se me acaba el tiempo. Eso es lo normal. Digamos que si hablamos en porcentajes, yo debería estar pues en un 80% de mi atención dirigida al presente. Y en un 10 en el pasado, de repente un 10 en el futuro. Así, en realidad hay un buen funcionamiento. Pero, por ejemplo, cuando la persona, y por la situación que está pasando o por aprendizaje, tiene una gran tendencia a dirigir su atención hacia el futuro, ¿no? Hay gente que vive en el futuro, todo el tiempo está calculando, proyectándose, especulando qué va a suceder y pretendiendo evitar que algo malo pase. Esa persona definitivamente va a estar muy ansiosa y podría desarrollar un cuadro de ansiedad, ¿no? El futuro es incierto, el futuro es no controlable, entonces siempre va a haber esa sensación de que no llega a alcanzar lo que está buscando. Y lo contrario, las personas que están muy atentas al pasado, ¿no? Están rumiando, están lamentándose, están criticándose que por qué dije eso, por qué hice lo otro, culpándose, son personas que tienden a sentirse mal, a deprimirse, ¿no? Entonces, hacerse la pregunta hacia dónde yo miro más, ¿no? Y tratar de enfocarse en el presente es la única forma de estar más tranquilos emocionalmente. Los niños, el dibujo que les puse al inicio, que los niños ríen más que los adultos, se debe a que los niños viven el presente. Es más, un niño muy pequeño no entiende lo que es el futuro. A los que son padres, a sus hijos pequeños, quizás en algún momento le decían cuánto falta para Navidad, ¿no? Y si uno le responde un mes, no lo entiende. Entonces a veces tienen que calcular, ¿no? ¿Cuántas veces tengo que almorzar para que ocurra esto, ¿no? Entonces el niño tiene conciencia y está pendiente solamente del presente, por eso que vive intensamente. No se está limitando ni censurando por las cosas que tiene que hacer mañana, ni que tiene que ir al colegio, ni que tiene que hacer la tarea, ¿no? Los adultos, lamentablemente, vivimos muy pendientes del futuro y eso nos frena, nos limita. Las malas experiencias lamentablemente también marcan conceptos, ¿no? Creencias, y eso lo repetimos automáticamente como respuestas emocionales o como conductas.
Este experimento se hizo con ratas. Esta ratita la tenían en su jaula y en el extremo derecho estaba su bandeja de alimento y en la izquierda era donde descansaba. Y lo que hacían es que la latita donde estaba su alimento le habían puesto corriente. Y cada vez que se acercaba a comer recibía una descarga eléctrica. O sea, era una experiencia dolorosa, negativa. Y el animal huía y corría hacia la izquierda para protegerse. Pero tenía hambre y quería volvía para alimentarse y otra vez recibía la descarga eléctrica y otra vez corría a la izquierda para protegerse. Después desconectaron la corriente, ya no había corriente. Y el animalito, cuando por hambre se acercaba otra vez, ya no había corriente, pero cuando tocaba la bandeja, otra vez tenía la reacción como si hubiese recibido la descarga, ¿no? Entonces son cosas que nos marcan, igual nos pasa a nosotros, que automáticamente ya estamos adelantándonos que posiblemente eso va a pasar. Y como sucedió con el animalito, llegó un momento que el animal desistió, ya no se acercaba a la comida, ya no intentaba, ¿no? Nosotros como personas, la única forma de poder manejar esto es haciendo conciencia de lo que estamos pensando, no solamente guiarnos porque tengo miedo, no porque me asusta esto, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Sigue siendo una amenaza o ya no? ¿No? Otro punto importante es que problemas siempre vamos a tener. Las personas a veces pensamos que a lo que debemos apuntar en nuestra vida es a no tener problemas, ¿no? Y creemos y vivimos en esa fantasía constante de liberarnos de los problemas. Y creemos que vamos a llegar a un punto en que ya se acabaron y ya puedo ir tranquilo. No, los problemas van a estar siempre. Es normal y es necesario que tengamos problemas, porque son estímulos a seguir adelante. Entonces, primero entender eso y segundo, que lo que necesitamos hacer simplemente es marcar una posición frente al problema. Los animales, como este animalito de la imagen, cuando están siendo amenazados, van a reaccionar para defenderse, pero ustedes deben haber visto más de una vez que un animalito con cierta capacidad de razonar un poco, de pensar un poco, de analizar la situación, va a buscar un lugar en donde sea más fácil poder protegerse. Si yo quiero atacar, por ejemplo, a una rata, este animal se va a colocar en una esquina, ¿no? Y de ahí, o sea, una vez que ya se ubicó en una posición, ya cerró dos flancos, ahí de repente se va a ver cómo lo manejo, ¿no? Entonces, nos asustamos más cuando estamos pensando en que tenemos una amenaza y tenemos miedo y queremos evitarlo, pero no definimos una posición, ¿cómo lo voy a afrontar? Entonces yo debo tratar de tener un poco más de tranquilidad, de cambiar mi miedo y pensar, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a afrontar? Hacer una estrategia, ¿no? Y en función a ello, bueno, dar un paso a ver qué hago. Y lo otro, ya para ir terminando, es el control. El control es la lucha eterna del ser humano. Toda la vida sufrimos y luchando en tener control sobre las cosas, sobre la vida. Y el control no existe, ¿no? Es una fantasía. Y es importante entenderlo porque sufrimos mucho y nos frustramos mucho cuando nos damos cuenta que no podemos controlar las cosas. Yo puedo tomar algunas decisiones y puedo controlar algunas situaciones que de repente dependen de mí, ¿no? Si yo voy a cruzar la Javier Prado en hora pico, hasta cierto punto yo puedo controlar, es decir, pararme en una esquina, esperar que la luz esté roja para los vehículos, mirar a la derecha y a la izquierda y ahí caminar. Pero yo no puedo controlar que de repente venga un bus y que se pase la luz roja y me atropelle. Entonces, en la vida es una constante de esto y yo debo entender y aceptar, ¿no? Hasta aquí depende de mí. Más allá, yo no lo puedo controlar. Hay que aceptarlo porque si no, vivimos en constante temor.
Yo ya me lavé las manos, yo ya hice mi protocolo, he conversado con mi familia, he tomado los cuidados para no enfermarme, tratando de minimizar los riesgos. Ya está, ¿no? Ya está. Y de nada me sirve seguir pensando y pensando y proyectándome y especulando y si sucediera esto y lo otro. No tiene ningún sentido, no lo voy a controlar, ¿no? No lo voy a lograr. Lo único que voy a conseguir es asustarme más, ¿no? Y ponerme más ansioso y paralizarme. Ah, entonces, hablando de todo esto, ¿no? Qué importante es que nos enseñen desde muy temprano al manejo, al entender y al manejo de nuestras emociones. Es tan básico, de nada me puede servir tener otros conocimientos técnicos, profesionales, tantas habilidades, si es que yo no, como persona, no tengo un buen funcionamiento, no voy a poder llegar de repente tanto como podría con mis otras herramientas que he adquirido, porque mi estado emocional, mi inteligencia emocional me lo va a entorpecer, ¿no? Bueno, eso es en realidad todo. Estas simplemente son las imágenes de algunos artistas conocidos, genios de la pintura, y que todos ellos tenían problemas emocionales, mentales. Eh, ¿Por qué se los digo? Porque la psiquiatría está muy estigmatizada, ¿no? De todo lo que yo les he explicado, nacen pues los problemas emocionales, los cuadros de depresión, de ansiedad, las fobias, y está muy estigmatizado como si fuera algo terrible, ¿no? Y es algo como cualquier otra enfermedad, como cualquier otro problema físico que podemos tener, y que a pesar de ello en realidad hay genios, hay muchos de ellos han sido genios en el arte gracias a su funcionamiento mental, ¿no? Eh, este es un pintor que tenía esquizofrenia. Eh, Él también padecía de esquizofrenia. Ustedes pueden ver aquí cómo la evolución de la enfermedad fue influyendo en el cuadro de la derecha arriba, ¿no? En sus dibujos. Él es un artista que pintaba solamente gatos. Ella padecía de depresión. Bueno, eso es todo. No sé si deben haber preguntas, me imagino. Por favor, quedo atento. A veces subestimamos a los niños, ¿no? Y creemos que no nos van a entender y que simplemente hay que decirle tranquilo, no pasa nada, con una cara de susto se lo digo, ¿no? Entonces es totalmente incongruente. A los niños hay que explicarles las cosas. Hay que hablar con ellos, darles información, quizás no mucha, ¿no? Pero sí información básica, decirles sí es real, hay una enfermedad, ocurre esto, ¿no? Y las consecuencias pueden ser aquellas. Eh, Hay que darle información. Y después es importante hablar con los niños. Tiene que haber un diálogo posterior de cuando en cuando, oye, ¿cómo se está sintiendo? ¿No? ¿Cómo vas? ¿Qué piensas? Dime, ¿no? ¿Qué experiencia has tenido? Eh, Esa es una buena forma que va a permitir a que los chicos puedan expresar, porque ellos también necesitan expresar, hablar sus emociones, manifestar que tienen miedo. Y yo no le puedo decir frente a una situación real a un niño, no, no tengas miedo, no pasa nada, ¿no? Eh, Entiendo que tengas miedo. Sí, yo te entiendo, ¿no? Sí, yo también tengo miedo. Es que yo le diga a mi hijo, yo también tengo miedo, aunque parezca mentira, lo va a tranquilizar, ¿no? Porque después yo le voy a explicar también que yo tengo miedo, pero que producto de ello estamos tomando precauciones, estamos tomando las medidas y nos estamos cuidando, nos estamos protegiendo, ¿no? Pero si es que yo evito eso, el niño va a comenzar en su inocencia, en su falta de experiencia, va a comenzar a crear un montón de ideas que de repente no son tan ciertas, ¿no? Y pueden terminar sintiéndose peor, ¿no?
El insomnio es una respuesta a la ansiedad, ¿no? Entonces, yo tengo que darme cuenta por qué, ¿no? ¿Por qué tengo miedo? Y si es que, si estamos hablando de esta pandemia, en realidad, en ese momento lo que uno tiene que pensar es que gano ahorita estar pensando en ello. ¿Lo voy a solucionar ahora? ¿No? Voy a conseguir algo en este momento. El hecho de que lo piense 3, 5 o 6 veces me va a generar algún beneficio adicional. Si es que tengo que esperar hasta mañana, mucha ansiedad. A veces personas no le van a dar su respuesta de repente del test que le están haciendo en 2 días, ¿no? Y pasan 2 días terribles. Yo entiendo que es inevitable no estar inquieto, ¿no? Pero hasta cierto punto dice, bueno, tengo que esperar, ¿no? O sea, ya no está en mis manos. Eh, y lo otro frente al insomnio es mientras que yo más me fuerce a querer dormir va a ser peor, porque me estoy generando más presión, más tensión, y eso genera más ansiedad y eso va a interrumpir más el sueño. Eh, bueno, eso es un impacto, es un emocional, hasta podría ser hasta traumático, ¿no? Eh, que sí, a esa edad lamentablemente eso queda grabado por la reacción emocional, ¿no? Los traumas se quedan fijados en la mente justamente por la respuesta intensa emocional que genera ese impacto y grábala en la memoria. Eh, Probablemente a esa edad es un poco difícil que el niño pueda en razonarlo y para explicarle y que lo termine entendiendo, ¿no? Eso es algo que va a seguir un proceso, hay que poco a poco explicárselo y de repente en la misma persona que tiene lo de la cánula que él presenció, el irle tratando de poco a poco repetirle y demostrarle de que fue un momento difícil pero que ya terminó, ¿no? Eh, en el caso de que esto persistiera o que ya comienza a generar problemas en el niño, que generalmente se traducen en el sueño, en la alimentación, en la conducta, a veces se ponen irritables. Ya vemos que esto se está manteniendo mucho tiempo. Tendría que verlo un especialista, un psiquiatra infantil, ¿no? Para ver qué alternativas hay para ayudarle a través de ciertas terapias a cómo eh, sobrepasar este impacto emocional del evento traumático que tuvo, ¿no?